Noticias y ahora estamos en compañía de Ginger Bejarano, ella es psicóloga y coach. Buenas noches, Ginger. Buenas noches. Hoy tenemos como siempre un tema muy interesante. Hablamos en esta oportunidad de liderazgo personal. ¿Por qué cada vez hay menos líderes y más seguidores? Cuéntame a ver. Liderazgo personal es súper importante aprender a liderarnos. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a liderarnos, aprendemos ciertas habilidades que son tan importantes para el desarrollo humano, pero también el buen desempeño de nuestras funciones, independientemente en donde te encuentres. Sea siendo padre, sea siendo jefe, dueño de negocio. En cualquier situación, el aprender liderazgo y el aprender a liderarte es sumamente importante. ¿Qué sucede ahora? Que ahora estamos con una excesiva cantidad de información vía redes sociales que se nos hace tan difícil ser autónomos, y lo que hacemos o tendemos a hacer o tienden las personas a hacer es a seguir las masas. Entonces estamos en una sociedad que cada vez piensa menos por sí mismo y se deja persuadir por más personas o por personas que miran como autoridad entonces se les hace muy difícil poder tomar la autonomía, poder tener autonomía y poder tomar decisiones. Incluso yo lo veo el liderazgo personal como muy enfocado en que donde quiera que estemos, en nuestros hogares, si somos padres, somos los líderes de ese lugar. Exactamente. Si estamos en un trabajo y tenemos una posición, aunque no sea gerencial, pero si está a su cargo algo, usted es líder en eso que está haciendo y tiene que hacerlo en excelencia, entendiendo que usted que tiene la responsabilidad. Claro, tú sabes que también pasó algo, que por mucho tiempo se ha estado confundiendo la palabra liderazgo como algo netamente de trabajo. Y no necesariamente es así. Incluso ni siquiera siendo tú una cabeza en un puesto de trabajo podrías llegar a ser líder, porque muy bien pudieras estar siendo un jefe, por ejemplo. Ya las diferencias las podíamos dejar para después, pero el liderazgo es tan importante ejercerlo, y las características de una persona con liderazgo es una persona que se sabe autocontrolar, una persona que sabe lo que quiere y trabaja por eso, una persona que tiene disciplina, que tiene constancia, pero sobre todo, y es muy importante, una persona que ejerce su liderazgo y es una persona líder, es que contagia a los demás de una manera positiva. Porque si una persona no está conquistando, motivando a los demás de una manera positiva, entonces lo que pudiera ser es como una persona de influencia, pero de influencia negativa. Tú sabes que yo eso lo veo hasta en grupos de amigas. Siempre hay una que es la que tiene como ese liderazgo, que es la que dice, vamos a juntarnos. Y muchas veces hasta pide, ok, vamos a pedir tal cosa y vamos a hacer esto. Y uno sigue, como que uno lo sigue, porque realmente esa persona tiene esos dotes de liderazgo. Y dice, los niños van aquí. Bueno, yo tengo una que dice, las fotos son así. Entremos, y ella está video y yo, ok. Y entonces, ciertamente, porque ella tiene esas capacidades, muchas veces el grupo como que la sigue y hace lo que ella indica. Una líder natural. Claro, y es una líder en una forma positiva. Claro. Y nosotros la seguimos porque ella lo hace con tanta naturalidad. Pero ciertamente estamos en una sociedad actual donde muchos nos guiamos por influencers, por diferentes personalidades, y entendemos que hay que seguir como la manada. O sea, si hay alguien que dijo una cosa, tú vas por ahí. Exacto. Y si no sigues eso, eres un bicho raro, eres una persona que no sabe lo que está de moda, que no sigues. Porque incluso en esta sociedad, quien piensa de una manera disruptiva, quien piensa de una manera distinta, es considerado incluso hasta una amenaza, porque entonces no está siguiendo el patrón que se supone que debe seguir. Por eso es tan importante en el liderazgo conocernos. El autoconocimiento es muy importante, porque vas a escuchar y vamos a ver muchos modelos y estilos de liderazgo, que no es en donde yo quiero centrar el tema. El tema es en saber tú como persona qué cosas, qué aspectos tuyos tienes, quién eres, qué cosas necesitas fortalecer de tus puntos débiles, qué cosas necesitas seguir enriqueciendo de tus puntos fuertes. Porque si no eres líder, si tú no te puedes autoliderar, entonces cualquier persona va a tomar decisiones por ti, va a hacer cosas por ti
y muy probablemente tú estarás haciendo cosas para otras personas que no tengan nada que ver con lo que tú quieres y con tus sueños. Pero ¿y cómo yo hago un checklist de eso, de evaluarme? Aunque tú diste algunos puntos ahí, pero ¿cómo yo podría hacer como un checklist a modo personal y decir, ok, déjame ver si yo estoy siendo líder o estoy siendo de la manada que sigue a los demás? Si tú te sientes, por ejemplo, cómoda, realmente cómoda, no vamos a decir con un efecto de placebo, porque, ok, estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo y me está saliendo bien, como que, ajá, pero hay una parte de ti que te incomoda de tú estar siguiendo esa manada, pues es momento de parar, porque entonces ahí no está bien. Pero también es muy importante verificar tu sistema de valores. Yo creo que eso ya lo hemos hablado en otros programas, pero es muy importante tener tu sistema de valores. ¿Qué es tu sistema de valores? Es simple y sencillamente una lista de los valores que a ti te representan como persona y que son innegociables. Por ejemplo, si tú te consideras una persona respetuosa con el prójimo, el que a alguien le falten el respeto enfrente de ti, eso tú no lo vas a permitir que alguien te falte el respeto a ti, eso es algo innegociable. Entonces, esos valores son los que te van a representar a ti, porque nosotros somos un conjunto de muchas cosas, de valores, de creencias, de pasiones, incluso hasta de cómo te fuimos criados. Entonces, si esos valores tú estás viendo que están siendo, vamos a decir, están puestos en peligro, que de repente no estás ni siquiera haciendo cosas para ti, sino que por otros, entonces ahí hay un problema y ahí hay un stop. Hay que también revisar tu autoestima, porque si tú estás siguiendo la manada porque tú necesitas sentirte con un sentido de pertenencia, porque si la haces diferente entonces te sientes que estás excluido, pues muy probable es que tu autoestima no esté lo suficientemente fuerte. Con un sentido de aprobación. Con sentido de aprobación, de la validación, a cada rato que tú estás haciendo, ¿tú crees que eso está bien? Entonces, señora, esto no tiene que ver con que tú tengas 10,000 títulos. Hay personas que pueden tener toda la titulación, las titulaciones, las carreras, etcétera, 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 pero si la criaron o lo criaron con que todo tenían que aprobárselo para que se sintiera bien, porque, ok, si no te digo que lo estás haciendo bien, pues no lo estás haciendo bien, eso más adelante es algo negativo. Entonces tú estás estudiando, haciendo todo, siendo el mejor profesional que tú quieres, pero tú no te sientes cómodo o cómoda porque necesitas esa aprobación. Escuché un podcast y es impresionante cómo muchos hijos lo que buscan siempre es la validación de los padres y cuando no lo sienten, cuando no se sienten como retribuidos, eso genera en ellos un gran... inseguridad. Un gran sentimiento de rechazo y eso les causa muchas situaciones en la vida. Ahora, Ginger, si hablamos del tema del liderazgo personal y hay personas que sienten que podrían dar un poco más, pero no lo están logrando porque tienen miedo, ¿cuál podría ser ese consejo que le diéramos para que pudieran salir de ese caparazón y desarrollen ese liderazgo personal? Mira, hay un descubrimiento que yo mismo he hecho hace poco. Que ya tú lo probaste. Que yo lo probé y yo dije, no, espérate. Porque muchas veces se habla de no tengas miedo, o sea, no sientas miedo, tienes que dejar el miedo a un lado y atreverte, porque detrás del miedo, ok, espérense. El miedo es simple y sencillamente una alerta que te está diciendo, vamos por un camino que no conocemos. Por lo tanto, el que usted sienta miedo es algo natural. ¿Qué significa tener miedo? Cuando la diferencia de sentir y tener es que tú sientes algo, pero tú tienes algo que tú lo estás acompañando, tú estás aquí contigo, o sea, no lo quieres soltar. Entonces, es normal sentir miedo. Lo que no es normal y lo que muy probablemente te está alejando de esa meta, de lo que tú quieres y todo lo demás, es que estás teniendo más miedo que ganas de tener éxito. Bien, entonces, ¿cómo se alimenta el miedo? Con tus inseguridades. ¿Cómo se alimenta el miedo? Con esas fantasías que te haces en la cabeza que muy probablemente no son ciertas, que todas esas cosas que se pasan por la cabeza, cuando tú te tomas, cuando tú estás enfrente de la realidad de ese escenario, tú dices, pero es que no era lo que yo pensé. Entonces, el miedo se alimenta de esas cosas. ¿Cómo debilitamos el miedo? Pensando en las cosas que sí pueden salir bien, pensando incluso en lo peor que pudiera salir, pero con la intención de buscarle una solución a eso. Entonces,
primer lugar, sentir miedo es normal, estás vivo, eso es algo normal. Ahora, no te quedes en el miedo, no te enchancles, no te quedes ahí en el miedo, porque entonces ahí sí es verdad que es muy difícil poder seguir. Ginger, si tenemos personas que quieren una ayuda especial porque saben que necesitan un acompañamiento, ¿cómo te contactan? Claro que sí, al 809-796-0509 por mi WhatsApp y Ginger Bejarano C, la Coach en Instagram. Bueno, pues muchas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes.